Listo, hermanos. Como quedamos ayer en el aviso, hoy vamos a estudiar la palabra de Dios en Proverbios capítulo 9, verso 1. Le invito a que se siente cómodamente, que ponga atención y vamos a empezar con la palabra de Dios. Le estoy dando tiempo para que usted se conecte o más bien ponga atención. Y pues están prohibidas las palomitas, está prohibido el pan dulce, el café. Recuerden, estamos en un culto y vamos a oír la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, pues vamos a oír la palabra en el capítulo 9 de Proverbios, versículo 1. Dice la escritura así: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La sabiduría construyó una casa y de estructura puso 7 pilares, los labró, los fabricó, los puso en lugar donde deben de estar ahí. Entonces la sabiduría se maneja como si fuera una persona, una mujer. Entonces esta mujer, que así la tipifican muchos, la sabiduría es lo que es la delicia de Dios. Dios en el principio, como Él es un Dios solo, su deleite es la sabiduría, así dice en otra parte de Proverbios, por ahí en el capítulo 8 de Proverbios. Bueno, voy a comentarles lo que significa o lo que es la sabiduría. La sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Así que la sabiduría debe de ser codiciada, deseada, más que el oro o que la plata. Y dice la Biblia también así, dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. El libro de Proverbios fue escrito para enseñar a la sociedad israelí a vivir bien como hermanos, como parientes, como amigos. Todo el libro de Proverbios es instruir, enseñar para que el pueblo de Dios sea sabio. Les habla el libro de Proverbios acerca de la casa y les dice: por la flojedad de las manos se cae la techumbre. Invita pues con ese proverbio a que el hombre sea esforzado, trabajador y arregle ese techo. También dice: sin bueyes el granero está limpio, mas con la fuerza del buey el granero está lleno de pan. Y también dice: no corrijas al necio, no corrijas al escarnecedor, porque no te responde igual o te aborrezca. Te está dando leyes, consejos, para que la relación en la sociedad sea buena, y es por medio de la sabiduría. Esta sabiduría como tal tiene 7 columnas, y esas 7 columnas, al estar estudiando la escritura, me las encontré. Pero primero vamos a ver lo que es, cómo se inicia, cuál es el principio de la sabiduría. Para aprender algo se ocupa saber el principio, y la sabiduría tiene un principio, y esto se encuentra en el libro de Proverbios también, en el capítulo 1:7. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si alguien tiene y conoce muchas cosas, y esto y aquello, pero si no tiene el principio, ha perdido todo, porque lo principal en la sabiduría es el temor de Jehová. Y en Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. Hace mucho tiempo un predicador me preguntó qué significaba esto: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo era un joven en aquel tiempo
y no pude contestar la pregunta porque el predicador me decía que Dios temía aborrecer el mal porque iba a hacer daño a la gente. Pero no, en ese tiempo yo no podía explicarlo. Pero hoy, acordándome de eso, dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dios no tiene ningún temor, sino las personas que tenemos temor de Jehová, para manifestarlo debemos de aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y dice, y la boca perversa aborrezco. Nosotros debemos de aborrecer la boca perversa. Bueno, entonces, habiendo dicho esto de la sabiduría, entramos a las 7 columnas, Dice, estas 7 columnas las tengo enumeradas aquí y se las voy a decir. Una es prudencia, la segunda justicia, la tercera juicio, la cuarta equidad, la quinta sagacidad, la sexta inteligencia y la séptima cordura. Estas 7 son las columnas de la sabiduría. Para distinguir cuando alguien tiene sabiduría, lo podemos distinguir en estas 7 cualidades o virtudes, como usted le gusta llamar. Si una persona es conocida por sabia, si no tiene todo esto, no es la sabiduría completa. Y entonces, para comprobar esto, de que estas son las 7, hay que leer Proverbios 1, del 1 al 4. Y dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo. Y dice 1, prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Voy a repetir los 7 puntos, que son: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, sagacidad, inteligencia y cordura. Bueno, mis hermanos, vamos ahora sí a analizar en parte cada aspecto de lo que dicen los pilares, o perdón, las columnas. Dice así: prudencia, lo que acabamos de leer aquí en Proverbios, capítulo 1, del 1 al 4. Prudencia, capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan, y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. La prudencia, hermano, la prudencia es parte básica de la vida. Cuando nos relacionamos con la gente, cuando vamos a hacer un negocio, cuando vamos a hablar, debemos de detenernos para hablar bien, pensar bien. Como dice el dicho popular, piensa antes de hablar. Y la prudencia en los negocios, en los asuntos sencillos de la vida, todo tiene que llevar prudencia. Si comemos, debemos de comer prudentemente. Si nos vamos a desvelar, tenemos que tener prudencia y también tener reposo. Entonces, ese es el punto número 1, o el pilar, o la columna número 1. La 2 es la justicia, principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. La justicia es un anhelo común de la sociedad. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En esta vida siempre anhelamos que sean justos con nosotros. Y una columna es la justicia, que seamos justos con todas las personas, en todas las cosas. También ahora dice la 3, juicio, facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso.
facultad, es saber distinguir entre lo verdadero y lo falso. A veces el simple no distingue entre lo verdadero y lo falso, pero la sabiduría invita al simple para que aprenda lo que es el juicio. Es analizar, pensar y decir las cosas. Dice, voy a repetir la columna número 3. Dice, juicio, facultad del entendimiento, por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Podemos así entonces decir, ¿será bueno cenar tal noche? Lo más correcto es que no. Entonces, para eso usamos el juicio. ¿Será correcto que yo le levante la voz a esa persona? No es prudente y tampoco es de buen juicio. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos también. Ahora vamos a mirar equidad, el número 4. Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. En un trabajo, alguien desarrolla un trabajo, voy a hablar de construcción porque es lo que yo conozco. Cuando una persona al pegar loseta, azulejo, y cubre muchos metros, bien hecho, y otra persona cubre la mitad, decimos, esta persona que hizo mucho merece que le demos más, porque trabajó más, hizo más trabajo que los demás. También es la cualidad que consiste en no favorecer el trato a una persona perjudicando a otra. A veces tenemos acepción de personas y tratamos a la persona que nos conviene de una manera mejor y a la otra menos o más mal, como usted quiera decirlo. Y entonces la equidad es importante en el trato con la comunidad, con la sociedad, con nuestros parientes. La equidad es importante. Por eso, cuando en un hogar, si usted a su hijo le da un pantalón, le regala una bicicleta, pero a la otra persona, a otro de sus hijos, no le da, entonces usted no está siendo equitativo, no está compartiendo también con su otro hijo y va a haber problemas. Entonces, una persona sabia debe de tener equidad. Vamos a pasar, hermano, a la número 5, sagacidad, habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan. Jesús dijo así, que fuéramos como la serpiente. La serpiente tiene sagacidad y entonces nosotros debemos de tener sagacidad. La sagacidad es útil en este campo. Voy a leer otra vez para decir lo correcto. Habilidades para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan. Eso es un aspecto en nuestras vidas que sabemos comprender las cosas. Comprendemos la situación. Como esto. No voy a llegar tan tarde. No está bien. Comprendo que no está bien. Cuando me explican algo de una materia, lo comprendo. Y entonces, al comprender las cosas, percibo con claridad lo que conllevan un negocio. Debo de tener sagacidad, de comprender lo que estoy haciendo. Inteligencia es el número 6. Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. La inteligencia es algo que me gusta mucho. Y es que yo disfruto mucho de la inteligencia. Cuando platico con gente que me comprende rápido, cuando le explico cosas y entiende rápido, yo ando contento. Y entonces la inteligencia, hermano, es buscar cómo hacer aquello. Y cuando comienzo a usar la inteligencia, hablando de construcción para alcanzar aquello,
voy a usar este tipo de herramienta y lo voy a usar así y así. La inteligencia es algo para disfrutarse. Entonces, una persona sabia debe de ser inteligente, porque ¿cómo podrá alcanzar la sabiduría si no entiende, si no aprende? Y entonces, pero la inteligencia te ayuda a tomar decisiones. Pero esto es en el diccionario. Pero en la Biblia dice otra cosa más, todavía más profunda. La ciencia de los santos es inteligencia. La ciencia de los santos es inteligencia. Ciencia significa conocimiento. El conocimiento es inteligencia. Bueno, vamos a proseguir, mis hermanos, en la cordura, que es la número 7. Dice así: capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Capacidad de pensar y obrar con buen juicio. Juicio, facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien de lo mal, del mal. Entonces, la cordura es capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Una persona con cordura hace todas las cosas pensando, analizando, obrando con sensatez, obrando con prudencia. Por eso los siete columnas están difíciles de separar, porque van casi íntimamente ligados. Esa unidad casi tan igual, pero tiene sus diferencias, porque una persona inteligente no fortuitamente es sabia. Y una persona sabia, por lo regular, siempre es inteligente. Porque para ser sabio, el pilar o esta columna es ser inteligente. Pero la sabiduría está sobre la sagacidad, la equidad, la prudencia. Ahí está. Entonces, si una persona es sabia y no tiene estos 7 aspectos que acabo de decir, entonces la persona no está siendo sabia. Puede ser una persona sabia en una materia, en matemáticas, puede ser sabio en geografía, puede ser sabio en ciencias. Sin embargo, su vida ser un desastre porque no es sabio. Y puede ser una persona sin letras y ser sabio. Dijo Jesús de esta manera para explicar un poco más de la sabiduría. Dijo así el Señor: el sabio edifica la casa sobre la roca, el necio la edifica en la arena, el sabio en la roca. Y hay personas inteligentes que en la toma de decisiones no usan sabiduría, usan la inteligencia, porque la inteligencia es para lograr objetivos, para alcanzar ciertas cosas en la vida. Pero la sabiduría no se preocupa de alcanzar cosas, sino de hacer lo que es correcto. Y la inteligencia tiene 2 puntos: puede usarse para mal, puede usarse para bien, pero la sabiduría, la única forma que tiene en la Escritura es para hacer el bien. Entonces, mis hermanos, voy a explicar otra palabra para poder avanzar más. Dice: labrar, trabajar un material para darle forma y relieve, como puede ser en cuero, piedra, metal o madera. Entonces, la sabiduría trabajó en las 7 columnas. Se puso a trabajar, las plantó bien. La columna va en un pozo, se pone la base, la extensión larga, el capitel y se pone el techo. Y entonces la sabiduría edificó su casa sobre 7 columnas. Ahí edificó su casa, sobre 7 columnas. Y esto que acabo de explicar son las 7 columnas que yo he visto claramente aquí en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Proverbios es para declarar
proverbio y puntos oscuros de los sabios y palabras oscuras de los sabios. Hay partes en la Biblia que vienen con cierta oscuridad y dice Dios, dice Dios por medio del predicador, dice, gloria de Dios es encubrir la palabra y gloria del hombre es descubrir la palabra. Entonces nosotros los predicadores tenemos que buscar y descubrir la palabra. Dios se encubre y uno hay que descubrirla. ¿Y cómo se adquiere la sabiduría? La sabiduría se adquiere amándola. Dice en Proverbios 8, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Clama a la sabiduría, grítale a la sabiduría que venga a ti. La sabiduría manda mensajeros diciendo, clamando y gritando, vengan y aprendan cordura. Ustedes simples, vengan y aprendan cordura. Pero el hombre que ama la sabiduría y que la alcanza, dice, el que haya la sabiduría, hallará la vida. Si usted encuentra la sabiduría, hallará la vida, porque tendrá una buena conducta con sus padres, con sus hijos, con sus abuelos, con los parientes, con las amistades, con los vecinos, con los gobiernos. ¿Por qué? Porque usted va a tener prudencia, juicio, equidad, sensatez, va a obrar correctamente y entonces usted va a tener vida. El que me halle, dice la sabiduría, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Entonces, pues miramos que en el libro del Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, el apóstol dice, si alguno es falto de sabiduría, demándesela a Dios y no se hiere y le será dada. Bueno, lo que quiere decir aquí el apóstol es que la sabiduría está al alcance del que la pida. Él no se hiere a nadie. Él no menosprecia. Él no dice, a él no le voy a dar cuando me pida. A aquel sí, al otro no. No. Dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, demándesela a Dios y no se hiere y le será dada. Pero pida en fe, porque sin duda no recibirá nada del Señor. Y pensamos pues que la sabiduría es algo como inalcanzable, pero la oración, el ruego a Dios, viene a ti la sabiduría. Pero al venir a ti la sabiduría, tiene que tener los 7 aspectos que te leí. Porque si dices que tienes sabiduría y no tienes prudencia, si dice usted que tienes sabiduría y no eres equitativo, si dices que tienes sabiduría y no tienes buen juicio, entonces tienes que tener los 7 aspectos que garantizan que eres sabio. Y la sabiduría se pide, pero cuando viene a nosotros, la sabiduría es porque Dios nos da entendimiento. El entendimiento es una facultad que no todos tenemos. El necio no tiene entendimiento. El necio no tiene entendimiento. ¿Y qué dice el necio? En su corazón, no hay Dios. Entonces, porque es necio, no cree que hay Dios y no tiene entendimiento. Dice otra parte de la escritura en Proverbios, dice, ¿de qué sirve el dinero en las manos del necio, el precio para pagar la clase, no teniendo entendimiento? No podrá aprender. Entonces, pero como usted que es hijo de Dios, como usted que es hija de Dios y tiene el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová, usted tiene entendimiento. Y entonces usted podrá entender todo lo que es la sabiduría. Pero ¿cómo se puede comprobar? Después de que ya entendió usted que tiene la sabiduría, ¿cómo lo podrá comprobar que realmente es sabio? Hago la pregunta. Lástima que no estoy en el templo para darle un tiempo y que usted piense y levante la mano y me conteste. Pero si usted tiene entendimiento y comprende los 7 puntos que acabo de hablar y entiende la importancia de la sabiduría y entiende que usted tiene el principio de la sabiduría, ¿cómo
usted comprendería o llegaría al entendimiento pleno de que usted es sabio? Bueno, la única manera es esta, que usted lo practique. Cuando tenga las virtudes que hablé o las cualidades, y al llevarlas a la práctica, usted está obrando sabio. Porque un ingeniero sabe de que debe de plantar la casa en la roca, pero puede ignorar el punto porque la excavación va a ser muy honda y va a perder dinero. Y entonces, así, háganlo así. No es sabio, aunque conozca el punto de la sabiduría. No es sabio. Entonces, quiere decir, también una persona puede ser inteligente, muy inteligente, sin embargo, no hacer las cosas como marca la inteligencia. Aquí lo importante es no ser tan sabio en el sentido del conocimiento de todas las cosas, sino en la obediencia, porque todo hombre no debe de ser nada más oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. Entonces Jesús dijo, el hombre sabio edificó la casa sobre la roca. La roca de nuestra salvación es Cristo. Y si nosotros edificamos nuestra vida en la roca, o sea, en la doctrina de Cristo, tendremos triunfo y tendremos éxito en la doctrina de Cristo. Pero si no lo hacemos, eso, nomás conocemos, nomás entendemos, pero no lo practicamos. La importancia de esto es practicar. Pero esto que he hablado es para que usted distinga. Oh, yo he aprendido muchas cosas. Tengo una inteligencia. Todos los seres humanos tenemos inteligencia, unos menos, otros más, pero todos tenemos esa cualidad, cierto nivel de inteligencia. Pues la inteligencia más profunda es tener conocimiento de la Biblia, tener conocimiento de la palabra de Dios, es lo máximo. Y dice aquí la Biblia, así de esta manera, el conocimiento o la ciencia es la inteligencia de los santos. También allá en el Viejo Testamento dice acerca, Dios hablando a Israel, les dice, esta ley que yo les he dado, cuídenla, guárdenla, estos estatutos, todo esto que les he dado, guárdenlo, porque esta es vuestra sabiduría. Y todas las naciones alrededor dirán, grande es este pueblo, qué leyes tan especiales tiene este pueblo. Guarden eso, porque eso es vuestra sabiduría. Esto que tengo aquí en la mano, hermanos, hermanas, esto que es la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra sabiduría. Bienaventurado el que vela mis puertas, dice la sabiduría, cada día, cada día. ¿Y cómo podemos velar a la puerta de la sabiduría? Es leyendo, analizando, escudriñando este libro santo, el cual es nuestra sabiduría. Si no tuviéramos diccionarios para investigar el significado de esto o aquello, cualquiera entiende esta parte de la palabra que dice así: cuando tu padre envejeciere y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Está claro? Porque a veces los hijos, cuando los papás ya están muy viejitos, hay un menosprecio, hay un desespero. Una persona inteligente puede desesperarse con un viejito, pero una persona sabia no lo va a hacer. Va a tenerle paciencia al viejito. ¿Por qué? Porque es una persona sabia. Y bien, puede ser que no sepa leer, pero tiene en sí mismo una sabiduría. Y el proverbio dice que no menospreciéis a las mujeres mayores de edad. Así que, mis hermanos, mi propósito con esto es decirles que la sabiduría es importante en todos los asuntos de nuestra vida y se adquiere con facilidad, leyendo, escudriñando, escuchando el consejo y, sobre todo, amando y deseando la sabiduría, estando a las puertas de ella cada día. Y la sabiduría principal, la que marca la Escritura ya, para no extender más a la profundidad, es Cristo. El Cristo es la sabiduría de Dios.
En Proverbios dice que Dios en el principio poseía la sabiduría y se recreaba con la sabiduría, tomaba delicia. Yo le invito, para que aprenda usted la palabra de Dios, tiene que deleitarse en Dios, tiene que gozarse, tiene que leer, tiene que escudriñar, pero también tiene que orar y decirle al Señor, Señor, ábreme el entendimiento, Señor, dame sabiduría para relacionarme aquí en esta vida, para entender tu palabra, para amar a mi prójimo, cómo conducirme con ellos. En los negocios yo quiero triunfar. Señor, dame cómo hacer sabiamente las cosas. Y entonces, mis hermanos, ese es el punto a donde yo quería llegar. Decirles que la sabiduría está a la mano de usted. Tiene el libro santo en su casa. También por medio de internet usted puede leer la Biblia y mirar esto y aquello. Está al alcance de su mano. Pero ¿de qué sirve tenerlo si usted no tuviera entendimiento? Pero usted tiene entendimiento. Por eso es que está buscando de Dios. Por eso se bautizó. Por eso le adora. Por eso le alaba. Por eso obedece. Y entonces está al alcance de su mano. No todos los cristianos son sabios. Pero por eso dice la Escritura, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios. Demándela a Dios. Dios no le va a herir. Dios no le va a negar eso. Tenga confianza. Dios le va a dar sabiduría para tratar a toda la gente, a toda la raza humana. Usted va a poder tratarla de una manera correcta y ser un hombre y una mujer que refleje el temor de Dios, porque ese es lo principal de la sabiduría. Y apartarse del mal, la inteligencia. La inteligencia es apartarse del mal. Mis hermanos, pues eso es lo que quería compartir con ustedes. Como voy a terminar con esto, no tengo yo pues mucha experiencia estar mirando al celular para compartir, pero yo voy a ir aprendiendo, mis hermanos, y quiero compartirles cada vez que pueda la bendita palabra de Dios, para que usted escuche, observe, ponga atención y aprenda, y usted sea un hombre que prospere. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. El deseo mío, el deseo de los que predicamos la palabra de Dios, es que usted sea un hombre que prospere. Pero no puede prosperar si usted es insensato. No puede prosperar si usted no es inteligente. No puede prosperar si no tiene cordura. No puede prosperar si usted no tiene equidad. El deseo mío, el deseo de la palabra de Dios, es este. Dice la sabiduría en los altos cabezos de los caminos, dice. A cualquiera simple dice, venid y comed aquí. El vino lo tengo mezclado. Tengo los muertos y los animales ya muertos. He preparado la comida. Vengan simples y aprendan cordura. ¿Por qué? Porque Dios quiere a usted bendecirlo grandemente. Si las puertas de su trabajo están cerradas, le ha faltado sabiduría. Si en su familia tiene problemas tras problemas, le ha faltado sabiduría. ¿Y quién es el único Dios que tiene o que es sabio? Es el único Dios. Este Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Dicen 3 versículos de la palabra, al solo sabio Dios. Al solo sabio Dios. A ese es el que usted le debe de pedir, le debe de orar, le debe de invocar, y Él le va a dar a usted sabiduría para todos los aspectos de su vida. Que el alto Dios me los bendiga. Voy a hacer una oración para bendecirle. Que el alto Dios me los bendiga grandemente. Y que pasando este tiempo que vamos a estar así, volvamos a estar juntos, mis hermanos, para predicarles viéndoles el rostro. Para predicarles viéndoles el rostro, predicarles la palabra preciosa. Mientras tanto, estemos cada quien en nuestros hogares, disfrutando de nuestra familia y escuchando la palabra de Dios a través de este medio. Voy a orar por usted para bendecirle. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a toda la congregación que está escuchando tu palabra. Padre Santo, que los bendigas ricamente, que sean hombres y mujeres victoriosos, que sean hombres y mujeres de estudio, que aprendan, que crezcan en la fe,
que crezcan en el conocimiento, porque esa es la inteligencia de los santos. Que ellos en todos los lugares, en el trabajo, en el hogar, donde quiera se encuentren, sean hombres y mujeres que manifiesten la sabiduría dada por Dios. Padre Santo, y que ninguno piense de mis hermanos que para ellos no es la sabiduría, que la sabiduría es para el pastor, que la sabiduría es para el evangelista. No, que ellos piensen acertadamente que la sabiduría es para aquel que la solicita, para aquel que la exige o que la ruega, que la pide por insistencia. Para él es la sabiduría. Y esa sabiduría es lo mejor que podemos tener en nuestra vida. Muchas gracias, Padre, los bendigo a todos. En el nombre de Jesús, los que están enfermos, sánalos. Los que tengan necesidad económica, provea, mi Señor. Cualquiera sea la situación, pon tu mano. En el nombre de Jesús, bendigo a todos tus santos. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, antes de despedirme, gracias por poner atención. El próximo domingo a las 12, otra vez estaremos transmitiendo esto de la palabra de Dios a las 12 en punto. Espero su atención, que aparte tiempo y que esté conmigo ahí y escuchándome. Muchas gracias por su atención. También a los hermanos de Mexicali que también dijeron que iban a estar. Dios me los bendiga mucho. Gracias por estar poniendo también atención a esta enseñanza o predica. Dios me los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén, amén.